unos asuntitos técnicos. Muchas gracias a todos para entrar y estar con nosotros esta mañana para los americanos y esta tarde para los europeos. Entonces, dos asuntos técnicos. El primero es que cuando entramos, Giovanna, que nos hace un poco de organización de la plática, de la charla, nos quita el micrófono para evitar eco y ruidos. Y esto quiere decir que cuando alguien quiere intervenir, tiene que abrir su micrófono que está por debajo a la izquierda, mirando la pantalla. El segundo tema técnico es que nuestro encuentro se va a grabar y luego se publicará en el canal de YouTube de Reconal Ediciones. Luego pongo aquí el link en el chat. Aquí se han publicado ya, creo que son 13 o 14 o 15, ahora no me acuerdo, encuentros que hicimos en estos casi 3 meses. Empezamos desde cuando fue imposible vernos. Empezamos con un pequeño grupo de amigos, yo, Víctor Manuel y Paolo Bonalumi, y luego cada uno invitando a más gente, y luego pusimos un tema de debate, una introducción con un tema, y luego charla. Entonces, no son los que se llaman y se dicen los webinars tradicionales, porque no son verdaderos seminarios, aunque sí siempre ha salido, yo creo, muy interesante la introducción y el debate de muy alto nivel. Hemos tratado distintos temas más técnicos, más de organización. Muy bien, a mí me ha parecido siempre muy interesante. Distintas tecnologías, pintura en polvo. Víctor Manuel es un especialista de pintura en polvo, es el representante para Francia y es el gerente de Francia y del norte de España, de un importante fabricante de pintura en polvo español que se llama Adaptacolor. Paolo Bonalumi es el gerente de Mask Logic España, es un experto de enmascarado y de sistemas de organización Lean de las líneas de pintura. A los dos se han añadido unos cuantos amigos, entre ellos Pedro Castillo de TTX, que nos ayudó desde el principio a introducir temas y a organizar las pláticas. Yo creo que muy interesante también este intercambio entre mercados muy distintos, como son los mercados europeos del sur de Europa, y los mercados americanos. En América también tenemos amigos de Argentina, de Colombia, de México, por supuesto, experiencias que vienen de Estados Unidos. O sea, es un grupo, yo creo, muy interesante. Digamos, la idea es esto, de intercambiar ideas, utilizando como medio una introducción de un tema, y luego una charla, mantener y construir nuevas relaciones interpersonales, que creo que allí reside el valor verdadero del trabajo de cada uno, en la capacidad de entender y ofrecer sus propios conocimientos y sus propias capacidades. Quería añadir digamos, en las últimas veces se han añadido amigos nuevos. Unos me han preguntado si esto era o no de pago. Por supuesto no es de pago, pero por supuesto, como podéis imaginar, esto no sale gratuito como nada en la vida. Y entonces, para esto, yo quiero agradecer a quien ayuda las actividades de mi empresa, que son unas varias empresas, entre ellas, por ejemplo, TTX,
entre ellas Capital, entre ellas Gensa, entre ellas MaskLogic, Masking, Adaptacolor, por supuesto. O sea, un grupo de empresas que permiten que esto funcione y aportan, aparte de digamos, financiación para estos asuntos, aportan contenidos, que es lo que a mí me parece muy importante. Debido a que son empresas importantes y que tienen la suerte de trabajar con gente muy capaz y que son los que animan estas tardes. Muy bien, yo diría que los amigos ya van agregándose. Entonces, hoy el tema es un tema técnico sobre electrodeposición. Entonces, presentará Andrés Rosiles, él introducirá el tema y luego me ayudarán Enrique García y Pedro Castillo, me ayudarán a animar el debate. Este es un tema muy concreto, de vez en cuando tratamos temas muy concretos y creo interesante. Hablé ayer con Enrique y con Andrés. No es un tema que tratamos, que normalmente nosotros tratamos. Aquí el grupo originario es sobre todo un grupo que se dedica a recubrimientos orgánicos, pero muy bien, o sea que a conocer también lo que está pasando en los recubrimientos electrolíticos. Y luego sí, haremos también, tocaremos el tema de la deposición de pinturas en baños electroforéticos. Bien, entonces esto es todo. Entonces, yo lo conozco personalmente, he conocido en estos días, pero personalmente no Andrés. Entonces, Andrés nos dice quién eres rápidamente y luego empezamos con el tema que luego vamos a debatir. Por favor, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Rosiles, aquí en Craft PowerCon de México, que ya llevo cerca de 2 años. Cumplo con el rol de ingeniero de aplicaciones, pasando por algunas otras posiciones como lo es soporte, servicio, proyectos, entre otras. Bueno, pues también estamos a cargo de lo que es Latinoamérica, con operaciones también en Brasil, seguramente ya les habrá platicado Enrique, Colombia, Argentina, vistas a Chile, entre otros. Esta presentación de la que vamos a hablar es una presentación bastante buena que hemos armado con el paso del tiempo. Es una presentación que está hecha para que se entienda desde el nivel operador hasta un nivel ya más técnico, más profundo. Habla sobre las características principales deseables de la corriente para los procesos galvánicos. Desmenuzamos todo y, bueno, se trata de hacerle observar al industrial, tanto como al operador, que el rectificador es más que una caja negra que toda la vida hemos estado acostumbrados a verlas de lejos. Ver en qué puntos el rectificador influye, en qué beneficia una buena calidad de corriente al proceso, cuáles son sus principales variables, sus principales repercusiones en el sentido negativo, cómo solucionarlas y, pues bueno, desde hacer cálculos de costo de operación de un equipo, cuánto dinero se está yendo en un equipo rectificador de corriente, hasta cómo corregir sus principales problemas y cuáles son, ¿no? Porque muchas veces, lamentablemente, estas cajas negras, estos rectificadores, llegan a tener problemas que son raíces importantes de fuga de capital que tienden a solucionarse con químicos. Y todo está bien, ¿no? Pero la raíz del problema muchas veces es el equipo. Entonces vamos a aprender todo eso. Cuando ustedes me digan, estoy listo para arrancar. Muy bien, sí. Vamos a empezar. Ok, voy a compartir mi pantalla y enseguida les digo. Perfecto. Ok.
me da gusto ver también que sigo en pantalla para que puedan ver mis gestos y todo eso. Ahí nada más confirmarme de que la estén viendo y arranco. Bien. Perfecto, ok. Ok, bien. Pues nosotros somos la compañía Craft PowerCon, algunos nos conocerán, algunos no. Sé que es un poquito más popular en Europa que en América. ¿Quién es Craft PowerCon? Dice mucho de por qué vamos a hablar de este tipo de tecnología. Craft PowerCon tiene 86 años fabricando rectificadores de corriente, 35 fabricando rectificadores de tecnología Switch Mode. Entonces, por eso es lo que nos da un poquito el permiso de poder hablar de esto. A mí ya me conocen. A ver, ¿podrías silenciar todo? Es que yo sí me perturbo. Bueno, Craft PowerCon pues, es el fabricante de rectificadores de corriente desde hace mucho tiempo. Desde tecnología Switch Mode hasta tecnología SCR, una tecnología ya muy madura y popular en el mercado. ¿Cómo abordamos y cómo empezamos siempre esta presentación? Sabiendo que hay parámetros que influyen directamente en la formación de la capa anódica o de la capa galvánica en los procesos de electrodeposición, los cuales son la concentración de los elementos activos, la temperatura de la solución, el pH, la agitación, la distancia anodo-cátodo, la química del baño, y la que a nosotros nos interesa es el voltaje aplicado y o la densidad de corriente. De aquí parte nuestra presentación, de investigar cómo este parámetro influye en el proceso. El rectificador de corriente yo creo que todos lo conocemos, es un elemento, bueno, y esta plática precisamente va a ser un poquito más rápida porque todos tenemos nociones de muchas partes de esto, como les comentaba, está hecho para operadores, entonces hay muchas cosas fáciles que se tienden a explicar porque ellos muchas veces no lo entienden. Es un elemento que pasa de corriente alterna a corriente directa, requerimos que sea corriente directa porque es una manera para darle un único sentido a la corriente, que es de ánodo a cátodo en procesos galvánicos y en procesos anódicos de cátodo a ánodo. En América, por lo menos, y también en algunos países europeos, existe una base de rectificadores instalados que son de tres tipos. Los de tap switch, notarán su característica, ¿cómo decirlo?, manivela o como batiscapo de submarino, que los hace muy característicos. Son actualmente muy obsoletos, muy baratos, altamente ineficientes y pues, utilizan carros embobinados de cobre para elevar la corriente. La siguiente generación son los rectificadores de tecnología SCR, de tiristores, aún bastante utilizados en la industria. Su componente principal es el tiristor, desarrollado por General Electric ya de los años 60. Después está el rectificador de tecnología Switch Mode, también lo llaman de fuente conmutada, de alta frecuencia, y este último término es mal usado en la industria debido a que existen rectificadores de alta frecuencia para aplicaciones de pulse plating. Este rectificador fue introducido al mercado hace 35 años por Craft PowerCon, y bueno, no es nada nuevo para la compañía. ¿Podrías bajar el volumen? La bocina, es que oigo mi eco y eso me perturba. No, la bocina, el audio. Pues oyes aquí. ¿Cómo funcionan los rectificadores de corriente y cuáles son sus principales componentes? En el rectificador de fuente SCR es bastante sencillo en operación. Seguramente es muy parecido al que se utiliza en pintura en polvo. Lo que tenemos es un transformador a la entrada, un puente de Dios rectificador. Dependiendo de la calidad del equipo, una serie de filtros y un regulador, que será una perillita que podemos observar. De la misma manera podemos ver qué va pasando con la corriente a lo largo de cada uno de estos componentes. Es sencillo en constitución, sencillo también en operación. Mientras que el rectificador de fuente conmutada o de tecnología SCR, lo primero que observamos es una gran cantidad de componentes en comparación del otro rectificador. Lo primero que podemos ver es un filtro a la entrada de emisiones electromagnéticas, transitorios y armónicos. Hay componentes que se repiten, como lo son el puente de diodo rectificador,
En los demás de alta gama existe un corrector de factor potencia, en algunos no existe. Su misma naturaleza les permite tener un alto factor de potencia. Y la magia de los rectificadores de fuente conmutada ocurre con estos tres componentes que nos van a decir mucho de su naturaleza. Este microcontrolador que conmuta que switchea el transistor y conmuta el transformador permite que ocurra la magia. Este circuito en electrónica se le conoce como chopper, no vamos a ahondar mucho en ello, pero lo que hace es bastante interesante. En teoría electrónica se sabe que cuando nosotros alimentamos a una bobina, a un inductor, y desconectamos la energía de ese inductor, ocurre un pico muy alto de corriente. Así trabajan los rectificadores de tecnología switch mode con esos picos de corriente. Alguien dijo, ok, si aplico corriente y quito ocurre un pico muy alto, pues ¿qué pasa si en el pico de bajada yo aplico otra vez corriente? Pues lo que tengo es algo muy parecido a un brinco muy estable de corriente directa, también con pequeños brinquitos que hace falta aplanar aún más. Eso permite que los transformadores de los equipos de tecnología switch mode sean muy pequeños. Si aunado a eso el transformador se diseña para trabajar a una frecuencia en específico, lo que tenemos es un transformador bastante pequeño y eficiente. Una de las principales preguntas que hace la gente es ¿dónde está el transformador de los equipos switch mode? Sí existe, no prescinde de él, pero es bastante pequeño. Y esta pequeñez se debe precisamente a la conmutación rápida. De la misma manera hay un filtro a la salida de los equipos. Algo curioso que se puede observar aquí es que este par de filtros a la entrada y a la salida no permiten que ninguna perturbación entre y ninguna perturbación que se pueda generar durante el proceso salga. Lo que hace esto es tener un sistema que garantice la calidad energética. Mientras que en los rectificadores de generación anterior, por mera constitución, cualquier perturbación se ve inmediatamente amplificada por el transformador y pues tendía muchas veces a tener repercusiones en la salida. Del primer tipo de rectificador no vamos a hablar porque lo consideramos obsoleto, ya nadie debería estarlo utilizando. De hecho, me gustaría mucho escuchar sus comentarios de los colegas europeos cuando terminemos la plática sobre si este tipo de rectificadores existe aún en Europa, porque en México aún es no tan común verlos, pero sí te puedes topar con alguno de otro en el día a día. Si todo esto les pareció bastante complejo, pues cabe decir que utilizamos rectificadores a diario, desde el cargador del celular hasta el de la computadora, son de tecnología switch mode, lo que permite que sean bastante pequeños y eficientes. Inclusive en mi caso personal tengo muchos de estos cargadores, cuadritos le llaman aquí en América, que siguen funcionando incluso después de que el celular ya no me funciona. Entonces tengo un cajón por ahí con algunos de ellos, habla muy bien de cuánto tiempo duran, incluso algunos golpes que resisten, ¿verdad? Pero bueno, empezaremos a hablar ahora, ya que sabemos cuál es el aparato que nos da la corriente directa, pues vamos a hablar de las características de ella. La densidad de corriente seguramente es un término que todos aquí conocen. Yo la tengo que explicar en mis presentaciones por lo que ya les mencioné. Es la cantidad de corriente por unidad de área que vamos a trabajar. Determina factores como la apariencia, la calidad, la velocidad del depósito y debe estar relacionada directamente con el área que vamos a trabajar. Si es más área, será más corriente. Si es menos área, será menos corriente. En galvanoplastia, una consecuencia de una densidad de corriente alta es la aparición de arborescencias. Vamos a aterrizarlo con dos temas bastante sencillos, que uno es el cromo duro y después el anodizado. En el caso del cromo duro, es un proceso bastante exigente. El cromo duro exige tener los Toyotas de los rectificadores, un equipo que puedas trabajar al full, 24/7, con máximo performance y la mejor calidad. El cromo duro es por eso un ejemplo didácticamente aceptable para esta presentación. Bajos voltajes en el proceso, igual que en casi cualquier otro proceso, indicarán buena conductividad, mientras que voltajes altos lo que indicarán ser una muy baja conductividad. Y esto va relacionando con otro tema que es la resistividad de los baños. Los altos voltajes pueden provocar quemaduras, calentamientos, hidrogenación, y en México decimos tronar rodillos, se puede tronar un rodillo. Y esto puede ser producto de las bajas concentraciones del compuesto activo en el tanque y entre otros factores, inclusive la temperatura juega por ahí. En invierno contra verano hay una variación, mañana contra tarde hay otra.
Es por eso que en el proceso de cromo duro buscamos la menor distancia ánodo-cátodo para hacer más eficiente el proceso. Por eso es que están tan pegados los ánodos de la pieza de trabajo. Los efectos de la densidad de corriente en el caso del cromo duro son que una baja densidad de corriente hace que el cromo duro sea suave y que los tiempos sean prolongados, mientras que una alta densidad de corriente podría llegar a quemar la pieza y puede llegar a calentar de más el baño, lo que podría ocasionar otros problemas. Lo cual es muy difícil alcanzar en cromo duro, sobre todo a niveles industriales, porque se requieren rectificadores muy grandes y casi siempre en cromo duro, por lo menos aquí en México, en Colombia, aquí en Brasil, que por experiencia he visto, siempre estamos por el límite bajo-medio de la densidad de corriente permitida para el proceso, porque se requieren rectificadores muy grandes y las piezas son aún más grandes. En el caso del anodizado, es otro proceso que didácticamente es increíble para aterrizar esto. La densidad de corriente para el anodizado determinará el crecimiento de la capa anódica, la capa de óxido, y la morfología y características de esto. Entonces, es una capa muy susceptible, es un proceso muy susceptible a las características de la corriente directa cuando esta es buena o es mala. Un voltaje pequeño, con un voltaje pequeño tendremos pequeños pero numerosos poros, mientras que con voltajes altos darán grandes poros por unidad de área y pues más dispersos. En la fotografía ustedes pueden ver un ejemplo meramente didáctico, asemejándose a lo que sería el proceso de anodizado duro. Se observa claramente el tamaño de grano con un voltaje y con otro. En el caso del anodizado, requerimos también rectificadores bastante potentes, confiables, porque si bien no son procesos que duren mucho tiempo, lo que sí se requiere es mucha fuerza en poco tiempo. Requeremos el supercar de los rectificadores, algo que te pueda dar y asegurar que vas a tener un buen acelerón y que lo vas a mantener durante mucho tiempo. Eso es lo que requeriremos para anodizado. Entonces hay que ver cómo tenemos estas características en un solo equipo. En el caso de la densidad de corriente, las bajas densidades de corriente dan muy buen brillo, pero una velocidad muy prolongada de trabajo, y altas densidades de corriente, donde son una formación de capa rápida, pero con riesgo a tener capa blanda y quemada. A su vez, hay mucho calor y desprendimiento en este proceso, entonces también es muy ineficiente, hay que tener enfriamiento por esa parte. ¿Cómo aterrizamos esto? ¿Cómo aplicamos estas características de la mejor manera? Tanto voltaje como corriente, como densidad de corriente, como tiempos de precisión. Bueno, cabe decir que los rectificadores de generación pasada contaban con en muchos casos contaban con pantallas análogas, como haciendo referencia a los viejos relojes, donde podía existir inclusive problemas de paralaje. Además, siempre estas pantallas tienden a ser muy imprecisas debido a su poco rango que le dan a la aguja para correr. Y en el caso de México, ocurre algo muy curioso, que llega el operador chaparrito y dice, pues yo de aquí veo que le puse 2000 amperes, llega el granote y dice, yo veo que le pusiste 1900, entonces es un problema habitual. En el caso de los nuevos equipos, pues ya tenemos resoluciones digitales, pantallas digitales, con resoluciones de centésimas, en el caso de amperios para nuestro producto, y en el caso de voltaje de décimas. Entonces es algo muy preciso, lo cual sí ha llegado a dar resultados diferentes y mejores. Mientras más te acerques a lo que tu regla de 3 te dio en cuanto a densidad de corriente a aplicar, pues será más preciso. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta en la aplicación de corriente directa es el factor de rizo. El factor de rizo es algo muy importante que todos de una manera directa o indirecta conocemos. ¿Qué es el factor de rizo? Es la medida cualitativa y cuantitativa de qué tan bien un rectificador de corriente hace su trabajo. También lo podemos definir como el remanente de la corriente alterna que pasa al tanque de proceso. Ningún rectificador es perfecto, absolutamente ninguno, aunque hay algunos que rayan ese parámetro. Pues bien, el factor de rizo es la diferencia entre lo que debería de salir y lo que realmente está saliendo. Un factor de rizo bajo es importantísimo en todos los procesos y deseable en la mayoría. Por encima del 5% se considera una tasa inaceptable. ¿Quién dice eso? El diseño electrónico de fuentes en la universidad. Eso lo decía el libro. Por otra parte, en cuanto a proceso
un factor de riesgo por encima del 5% nos comienza a dar problemas que no queremos en nuestro tanque. En los equipos de tecnología Switch Mode, hablando de Craft PowerCon concretamente, y creo que ahorita el tinte de esta plática un poquito más informal y de amigos nos permite ser más incisivos y dar algunos detalles más. En el caso de Craft PowerCon, nuestro factor de riesgo anda típicamente por debajo del 2%. En el caso de los rectificadores de tecnología SSR, anda por ahí de 5%, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, que es operarlos entre el 75 y 100%. En el caso, no todos los equipos de tecnología Switch Mode tienen un factor de riesgo debajo del 2%. Nuestra competencia más cercana a los rojos anda por ahí del 3.5%. Entonces, este no es un valor general, se deberá consultar con cada uno de los fabricantes. Como les comentaba, en todos los procesos es deseable, pero en cromo duro, anodizado, premium plastic y joyería. Joyería, sobre todo, es fundamental. En joyería es tu báscula gravimétrica. Y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Cómo se ve el factor de riesgo ya en la práctica? Se ve de la siguiente manera. En el caso de la gráfica pintada en azul, lo que ustedes ven es es la gráfica de entrega de corriente de un rectificador Switch Mode, bastante recta, bastante estable. Sí hay variaciones y sí hay piquitos. Y en el caso de lo que tienen abajo es un rectificador de tecnología SSR, que tiene por ahí del 10-12% de factor de riesgo. Algo que, aunque parezca exagerado, existe en la industria y existe más arriba. Entonces, lo que vemos es una variación del voltaje con respecto al tiempo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto ya dentro del tanque de proceso? Pues bueno, imaginemos que somos un ion, una partícula suspendida dentro del tanque de proceso. En el caso del equipo con tecnología Switch Mode, lo que haría es que el camino, como les comentaba, la corriente directa, lo que hace es podamos controlar el sentido de a dónde va este ion. Un ion movido por corriente directa con un bajo factor de riesgo tendrá un camino más armónico a la pieza de proceso. Será armónico, él y todos sus amigos van a ir armónicamente a depositarse la pieza de proceso. Mientras que un voltaje que varía también hará que varíe la velocidad en el trayecto a deponerse. Entonces, un ion que es empujado por una corriente directa con mal factor de riesgo en un camino errático a depositarse. No sabemos qué tanto pueda influir porque microscópicamente no podemos hacer muchas suposiciones. Lo que sí sabemos son las repercusiones que esto tiene. Da problemas, capas inconsistentes y blandas, y un factor de riesgo malo, sobre todo, acentúa que no se pueda llegar a las zonas de baja densidad. ¿Cómo medimos el factor de riesgo de una manera fácil? Es con esta fórmula. Es una fórmula muy sencilla. Hay una fórmula más básica. A mí me gusta utilizar mucho esta porque me lo expresa en porcentaje y ya termina convertido. Si quieren echar una fotografía, tomar una foto, les voy a compartir esta presentación, no pasa nada. Con esa misma fórmula lo que vamos a hacer es medir la corriente directa y la corriente alterna en las barras de proceso. También aplica para los rectificadores de pintura electrostática. Entonces, con el multímetro, sobre las barras de salida, vamos a medir el voltaje de salida en corriente directa. Lo que tenemos ahí es un valor muy parecido a 5.6, 5.58 en este caso. Después, con el mismo multímetro, en este caso es digital, presionamos el cambio de función para corriente alterna y lo que medimos es la corriente alterna sobre las barras de directa. Ahí es donde mucha gente me dice, oye, ¿cómo vas a medir corriente alterna en las barras de corriente directa? Por lo mismo que ya hemos explicado, ningún rectificador es perfecto y siempre deja pasar, aunque sea una pequeña parte mínima, de corriente alterna. Una vez que obtenemos estos datos, sustituimos en la fórmula que les comenté y lo que obtenemos es el factor de riesgo. Que en este caso es del 0.93%, que es un muy buen factor de riesgo, siendo que 5%, arriba del 5% se considera malo. Hay gente que me pregunta, oye Andrés, ¿qué tan precisa es esta fórmula? Pues bien, es muy precisa. Al grado de un osciloscopio, lo podría considerar, podríamos decir que sí. Si con esta fórmula te sale un 4.98, 4.99A,
pues, ok, si tu departamento de calidad dice, ¿sabes qué? Yo sí tengo que estar seguro que estoy por debajo del 5%, ok, esta fórmula tiene una precisión de más o menos 3% en el valor que te dio. Es decir, si ya te salió algo muy cercano a 4.98, pues puede que varíe de 4.98 a 5.01 o a 5. O a 4.97. Entonces, ahí es cuando te puedes dar cuenta y considerar evaluar, utilizar un osciloscopio, pero es muy precisa. Si te da 6, no es que pueda estar en 4, no es precisa porque me pudo haber dado 4. No, definitivamente si estás en 6 estarás mal. Entonces, es una fórmula muy precisa. También dependerá mucho del multímetro que ocupes. Tampoco vayamos a ocupar un multímetro de esos que volteas la caja de cereal y te cae en el tazón. De esos de baja calidad, pues no se vale, ¿no? Porque otra pregunta que la gente me hace es, ¿por qué medimos el factor de riesgo con respecto al voltaje y no lo sacamos directamente de la corriente? Número uno, porque necesitamos, en mi caso de galvanoplastia, donde operamos equipos de hasta 10,000 amperes, necesitaríamos un clamp meter, un multímetro de gancho con un gancho muy grandote, lo cual es muy difícil de encontrar. Y número dos, porque el voltaje incide directamente y jala la corriente. Si han visto la imagen de esos tres monitos que están voltaje, corriente y resistencia, es exactamente eso. El voltaje le ordena a la corriente y hace que las variaciones en el voltaje repercuten directamente en la corriente. Entonces, por eso lo medimos con respecto al voltaje. Si lo mediéramos con respecto a la corriente, y ya lo he hecho, sale exactamente lo mismo, no se preocupe. El factor de riesgo es importantísimo en los siguientes puntos: llegada a las zonas de baja densidad, el tiempo de proceso, la penetración, la densidad de corriente que se utiliza, eso es otro punto muy importante, y el espesor. Si yo me llamo Andrés Galvani y no me importa el factor de riesgo porque he trabajado 60 años en la empresa, en la industria, sin que me importe el factor de riesgo, ¿qué onda con eso, no? Si no me importa. Como les comentaba, procesos como cromo duro, níquel, metales preciosos, zinc, níquel, entre otros, son muy susceptibles a tener problemas derivados del factor de riesgo. Y si no me importa qué problemas puedo estar presentando sin que yo me dé cuenta, con una ceguera de taller increíble que a veces hemos visto, pues capas inconsistentes, falta de adherencia, rupturas, reducción de espesor, baja en eficiencia del proceso, acompañado de mucho rechazo, insatisfechos, que es lo peor. Yo puedo tener todos estos problemas, mientras no le llegan a mi cliente todo está bien, pero en cuanto comienzan a salir, ahí es grave y evalúen lo que está pasando. Y bueno, acompañado esto de, pues, sabiendo que la eficiencia del proceso se ve reducida proporcionalmente al factor de riesgo. Significa, de una manera fría y dura, que gastamos más energía para tener el nivel equivalente de capa que tendríamos sin factor de riesgo, así como suena. Si nosotros controlamos el factor de riesgo, podemos tener ahorros sustanciales en la parte financiera también. ¿De dónde viene el factor de riesgo, Andrés? Pues ya me platicaste que es un monstruo que le tengo que tener miedo. ¿De dónde viene? ¿Qué lo está ocasionando? En los equipos de tiristores, sobre todo es inherente a su naturaleza. Puede provenir de una fase caída o una pata de elefante muerta, le llaman aquí en México a las transformadores, a las bobinas. Usarlos del 0 al 60% de su capacidad, y estoy siendo conservador, en algunos casos hasta el 70%, dependiendo de la edad del equipo, pues puede provocarnos un factor de riesgo malo. Y en los equipos de tecnología switch mode puede provenir de una muy mala calidad de corriente energética, de armónicos, transitorios, picos. Ahí los compañeros europeos creo que no tienen problema en ello, por experiencia de los colegas de Craft PowerCom de Europa, pero en el caso de América, compañías que se encuentran en medio de la Ciudad de México, en medio de asentamientos irregulares, con un montón de gente colgada en los postes, eso provoca que haya muchos transitorios armónicos y le pega negativamente al factor de riesgo de los equipos. ¿Qué tan negativo? Estamos hablando que en la ciudad más poblada del mundo, con un montón de asentamientos irregulares, Craft PowerCom pasó de un factor de riesgo del 2% al 4%, lo cual aún sigue siendo aceptable, pero inaceptable para nuestros estándares de calidad. ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué hago con el factor de riesgo? Ya me dijiste dónde viene, todo eso. ¿Cómo le pego un tiro a ese señor para que me deje de estar molestando? Se puede solucionar de algunas maneras.
sí hay solución, hay 3 soluciones que se proponen. Número 1, cambiar de tecnología, que es la que más nos gustaría a nosotros. Número 2, mover tus equipos que tienen mal factor de rizo a procesos donde no se requiere un buen factor de rizo. Estos son activaciones, desengrases, electrolimpiezas. En esos puntos no se requiere un buen factor de rizo. Nos acaba de pasar con una compañía en Saltillo, Coahuila, de nombre Inotec, y ese equipo, los que peor factor de rizo tenían eran los que estaban en los procesos críticos del equipo, zinc y níquel y la capa de cromo flash. Entonces, curiosamente, los que tenían mejor factor de rizo estaban en desengrases y en electrolimpiezas. Lo que hicimos, y bajó considerablemente el número de rechazos, fue mover los rectificadores malos a las posiciones donde no hacía falta un buen factor de rizo, al desengrase, a la electrolimpieza, todo esto, y el porcentaje de rechazos bajó. Número 3, utilizar un filtro de rizo, que son muy caros, y esas son las soluciones propuestas. Yo digo que opté por la primera. Un caso de éxito en cuanto a factor de rizo. El estañador es una top shop de aquí de América. Es una compañía que desde 1940 se ha dedicado a innovar. Sus compañeras, su estañadora surgió en un tiempo en el que a México el desarrollo industrial pues estaba comenzando. De entre todas esas compañías que surgieron y que tienen la misma edad, Estañadora despegó bastante por su visión empresarial, por su visión de negocios, por sus relaciones, porque no se quedó estancado y bueno, es una historia de éxito muy bonita y son grandes amigos de nosotros. En el caso de ellos, en Estañadora, el factor de rizo le permitió tener una mejora en la calidad de las piezas, con menos piezas rechazadas y disminuir la densidad de corriente. ¿Qué tanto disminuyó las piezas rechazadas? Y de esto creo que no tuvimos el permiso para escribir el dato, pero más o menos 10% menos piezas rechazadas. Y en el caso de la densidad de corriente, pasaron de 16.5 amperes por decímetro cuadrado para sus piezas de cabecera y defensas, a tener entre 9 y 7.5 amperes por decímetro cuadrado. Eso es muy bueno. Aunado a esto, sabemos que eso beneficia en otros aspectos, como es el menor uso de abrillantadores que se desgastan con la aplicación inversora. Entonces, tienen ahorros en corriente y ahorros en químicos, lo cual es increíble. Entonces, es ahí donde les comentaba. El problema puede ser el rectificador de corriente y sí lo podemos solucionar con químicos, pero estás apagando un fuego desde la cabeza y no desde la raíz. Aquí está el reporte que constata eso. Y otro punto importante de los rectificadores de tecnología Switch Mode es su ahorro de energía. Para esta prueba que se efectuó, se requirió poner el rectificador que ellos trabajan a 1000 amperes, 11 volts, aquí se alcanza a ver un poquito. En nuestra pantalla también, en el FlexHub, 11 volts, 1000 amperes, y los consumos de corriente por fase se pueden observar claramente, mientras que en el rectificador de generación anterior tiene un consumo de 24 o 23 amperes por fase. Con la tecnología Switch Mode de Craft PowerCon obtuvimos entre 16, 15 amperes por fase, lo cual es un 34-36% de ahorro de energía, que no le sienta nada mal a cualquiera en el bolsillo. Aunado a eso, pues se cumplieron las especificaciones y los parámetros de capa, penetración, brillo, toda la parte de calidad fue cumplida satisfactoriamente. Y bueno, y por esto creo que Enrique me podrá corregir por ahí con un grito. Obtuvimos una orden de compra por ahí de $250,000, más o menos. Cosa que pues es muy buena, ¿no? Otro factor a considerar, y discúlpeme por no tener una gráfica de índole europeo, es el costo de la energía eléctrica actualmente. Esta es una gráfica que muestra el aumento del costo de la energía eléctrica en América, en México específicamente. Como ven, bueno, la gráfica en verde es el costo de energía domiciliada del domicilio, la cual en México está subsidiada. Podrán ver un piquito por ahí que es el piquito del fin de año, mientras que la de excedente y la roja es la de uso comercial. El costo de la energía eléctrica ha venido aumentando. En el caso de México, pues lamentablemente por las decisiones de nuestros gobernantes
y la falta de interés hacia medios de energía renovables. Nosotros seguimos haciendo energía de aceite de dinosaurio, de petróleo, pues la energía nos está pegando mucho, ¿no? Entonces, anteriormente muchas de estas empresas se daban el lujo de trabajar incluso en horas pico. La energía eléctrica está siendo un factor a considerar de 2 años para acá. Hay cuentas que de febrero del año pasado a febrero de este año aumentaron el doble, cosa que a los industriales les está pegando de buena manera. Entonces, ¿por qué tenemos que ahorrar energía y cómo la tecnología Switch Mode puede ayudarnos? Para ser más competitivos en el mercado, para incrementar la utilidad, reducir el desgaste de nuestros equipos y si hay algún otro millennial por aquí, igual que su servidor, pues para cuidar el planeta, ¿no? En el caso de la tecnología Switch Mode, consume 34% menos energía en comparación de la generación anterior. Y en el caso de la generación anterior de equipos, a veces parece que en esta presentación le tiras mucho a la otra. Al ser fabricantes de ambas generaciones de equipos, podemos hablar con toda la confianza de sus características. Vale decir que la tecnología SCR era la tecnología de punta de hace 40 años. Eso dice mucho de lo que pensamos de este tipo de tecnología. Datos a tomar en cuenta para todos nosotros. En el caso de América, no trabajar en las horas pico. En el caso de invierno son de 18 a 22 horas y de verano de 20 a 22. Aquí en México nos pueden penalizar hasta con 300% más del costo regular de la energía. Entonces, muchas plantas lo que hacen es, en esa hora hacen cambio de turno, hacen que la gente se vaya a la cena, a desayunar, yo qué sé. Para los equipos utilizan generadores alternos para no comprar a la compañía de luz energía en ese momento porque puede irse por ahí la utilidad. ¿Cómo calculamos el costo de operación en un equipo? ¿Cuánto dinero, es un regionalismo muy mexicano? ¿Cuánto dinero se nos está yendo en cada equipo? Es muy fácil calcular este costo y lo vamos a hacer de la misma manera en que la compañía eléctrica lo hace. Con un multímetro de engancho configurado para corriente alterna vamos a medir el consumo en cada una de sus fases. En este caso tenemos un consumo por ahí de 25, 26 amperes. Sumamos esos consumos, obtenemos el valor de 77, hacemos un promedio del voltaje también con el que trabajamos. Sustituimos en la fórmula que pueden ver aquí, raíz de 3 por voltaje por corriente, y lo que obtenemos son los kilowatts. Multiplicamos obtenemos 2 watts, dividimos entre 1000 para kilowatts, multiplicamos esos kilowatts por el número de horas que duró un turno, por ejemplo 8 horas habitualmente, obtenemos el consumo de kilowatts durante esas 8 horas, multiplicamos eso ahora por el precio al que la compañía eléctrica nos vende el kilowatt, y con eso obtenemos el costo de operar un equipo. En este caso, 923 pesos mexicanos, que son por ahí de, ¿cuántos dólares, Alberto? Como 30 dólares. 3 por 2, 6. Como 40 dólares. 40 dólares. Nos cuesta 40 dólares operar un equipo. Y eso se puede aplicar para cualquier equipo de corriente trifásica. Ojo que si lo van a ocupar para ver cuánto gasta el PlayStation en la casa, pues como no es corriente trifásica, quiten la raíz de 3. Y lo pueden ocupar desde para un motor hasta para un chile, un enfriador, para lo que ustedes quieran. Esto es una manera fácil de poder comenzar a medir los parámetros de nuestra fábrica. Recuerden, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Otro punto importante a tomar en cuenta es el factor de potencia. El factor de potencia, hay un montón de definiciones rimbombantes y sobradas que podemos darle al factor de potencia. Es una medida cualitativa y cuantitativa de qué también ocupamos energía. A mí como especialista me gusta relacionarlo directamente con la eficiencia de la planta. Y una analogía muy buena es que el factor de potencia son los kilómetros por litro de tu máquina, de tu planta en general. Existen correctores de factor de potencia, bancos de capacitores, que terminan siendo caros. También, dependiendo de cuánta energía reactiva tengas, será de cuánta energía reactiva, será de cuánta corrección de energía reactiva será tu banco de capacitores. Entonces, mientras más pequeño sea, pues será más barato. La compañía de energía no solamente nos cobra por cuánta energía utilizamos, nos cobra porque también la utilizamos. Aquí pueden ver el recibo de luz eléctrica de un usuario que me hizo llegar, manteniéndolo en el anonimato. Dice, a mí pues, me penalizan por eso. Dice, qué feo que aparte de pagar mi energía,
pues me metan multas por usar mal el factor de potencia, ¿no? Entonces aquí, pues nadie quiere regalarle su dinero a la compañía eléctrica y queremos tener el mejor factor de potencia. Aquí este señor tiene un cargo por unos 3,695 pesos mexicanos por factor de potencia, aunado a lo que ya paga de por sí de energía eléctrica. ¿Cómo funciona el factor de potencia en las distintas generaciones de equipos? Lo que podemos ver hasta abajo es un equipo con un factor de potencia del 0.56. En la siguiente gráfica, 0.72 y 0.82. Hay que hacer énfasis en que si bien estos equipos son de tecnología SCR, esto no es general. Pueden existir equipos de tecnología SCR con factores de potencia que llegan a estar en 0.9, 0.92, pero ¿qué llega a pasar muchas veces en América y no sé si en Europa? Estos equipos tienden a descomponerse, sea una marca American Plate Power, Dana Power o Moog. Estos equipos se descomponen. Y algo que pasa muy habitualmente en México y parte de Latinoamérica, y ahorita quisiera recoger ese testimonio de ustedes, es que estos equipos se mandan a embobinar con el señor que embobina lavadoras, que embobina bombas. El señor que embobina lavadoras y que embobina bombas utiliza otro calibre de cobre. Utiliza, en lugar de darle 100 vueltas al embobinado, le pone 99, le pone 101. Utiliza otro tipo de aislante su cobre. Lo que llega a pasar finalmente es que el factor de potencia disminuye con el tiempo, porque ya cambió la bobina de la pata número de la fase 1, después cambió la de la fase 3 y al final la de la fase 2, por no querer mandárselo al fabricante original al fabricante. Entonces termina disminuyendo mucho el factor de potencia. No en todos los equipos de tecnología SCR el factor de potencia es bueno. Hay fabricantes que, dependiendo de su calidad, será malo. También vale decir que el señor que embobina lavadoras no sabe que muchos filtros están hechos por la simple manera en que embobinamos el alambre alrededor de un transformador. Él no sabe que las compañías de esa manera, muchos filtros, como les comentaba, y por sorprendente que parezca, se basan únicamente en cómo se le da vueltas a una bobina. Distancias, milímetros de separación, cable encima de uno de otro. Eso es una teoría muy amplia de diseño de filtros, pero él no lo sabe. Entonces, después terminamos viendo factores de potencia en los equipos que van desde 0.56 hasta 0.8. Cuando son nuevos, pues llegan a tener un buen factor de potencia. Es algo que no se ve muy habitualmente. Y es algo que es menospreciado. El factor de potencia es un factor que es infravalorado, inclusive por quienes deberían ser importantes. Para quienes deberían ser importantes, además de los ingenieros que trabajan en la planta, para los ingenieros de mejora continua, para los financieros y para los administradores que ni siquiera tienen ni idea de qué es esto, sin demeritar su trabajo, que es muy importante. Pero bueno, si queremos un proyecto de mejora, podremos empezar por el factor de potencia. Es dinero que se nos está yendo a la basura. Mientras que en los equipos de tecnología Switch Mode tiende a estar por ahí de 0.91, 0.92, 0.95 en las mejores condiciones. ¿Cuáles son las mejores condiciones? Corriendo la máxima potencia. Y ese es otro punto importante. Y hablo personalmente. En el caso de la tecnología Switch Mode de Craft PowerCo, podemos correr a full 24/7 sin necesidad de que existan sobrecalentamientos. Cuando quieran saber si un rectificador es bueno, tecnología Switch Mode, pregunten si se puede correr a full. Y verán, como decimos en México, de qué cuero sale más correr. Solo hay una marca que puede hacerlo. No quiero decir quién es, pero lo tiene enfrente. Un ejemplo que casi todos entenderemos. Pues bien, les comentaba, el factor de potencia son los kilómetros por litro de nuestra planta, de nuestro equipo. Imaginemos el ejemplo del último rectificador de corriente, el de 0.56. Un rectificador con un factor de potencia del 0.56 es equivalente a llegar a la estación de gasolina y decir, hey, ponme 100 litros de gasolina, pero espérate, solo 56 ponlos en el tanque y los otros 44 tíralos a la rejilla, a la basura. Pero tú pagas por los 100. Eso es el factor de potencia, que también vas a aprovechar la energía que te está suministrando un equipo. ¿Dónde se pierde la energía? Inducción magnética, eficiencia de los componentes, calor, entre otros. Si este ejemplo aún no nos queda claro, seguramente que con este ejemplo les quedará más claro. Imaginemos que tenemos un vaso de 1 litro de cerveza y queremos llenarlo.
pero inherentemente a llenar el vaso de cerveza se generará una espuma. Esa espuma, que no tiene uso para absolutamente nada, es energía reactiva. Mientras que la potencia real es lo que efectivamente se sirve de la cerveza. A todo el conjunto le conocemos como triángulo de potencias, que vamos a explicar más adelante. Un ejemplo que todos entenderemos, y discúlpenme si estoy yendo un poquito rápido, es un poco extensa la presentación, me gusta hacerla más participativa, pero sé que no hay mucho tiempo. Un ejemplo que todos que podemos checar es el de Aminsa, Acabados Metálicos Innovadores, es una compañía que se encuentra en Aguascalientes. También hay contacto en los reportes para que puedan echarles un grito, una llamada si quieren. Aminsa contaba con un rectificador de tecnología SCR. Un rectificador que, basado en las pruebas que efectuamos, obtuvo los siguientes datos. Un factor de potencia de 0.42 a 0.56, ya con carga, horriblemente malo. Un factor de rizo del 27.11 y un consumo por trabajo de 77 amperes por sumatoria de fases. Lo que hicimos fue poner un rectificador de tecnología Switch Mode a trabajar en un mismo tanque de proceso con la misma pieza. Lo que obtuvimos pues, es notoriamente diferente. Mientras que con el equipo Switch Mode tuvimos 0.95 de factor de potencia, aquí pues, el factor fue muy malo, y un factor de rizo 1.53 contra 27.7. Otra cosa que nos alarmó bastante fue el costo para el equipo, es el ejemplo que vimos, fue de 923 pesos mexicanos, mientras con el de Craft PowerCon fue de 390 y tantos. Algo nos estaba llamando de más la atención porque no esperábamos que el resultado fuera tan distante. Y ahorita vamos a ver cuál fue la conclusión. Otro punto para acabar de aterrizar el factor de potencia es el triángulo de potencia. Igual que los doctores nos toman una radiografía, la ponen hacia contraluz, inmediatamente saben que nos rompimos un hueso, que tenemos el tabique desviado. Nosotros los ingenieros hacemos lo mismo con el factor de potencia. Lo que nosotros queremos con el factor de potencia es un triángulo de potencias estético, que tanto la potencia útil como la potencia transparente sean lo más parecidas posibles y que la energía reactiva, la potencia reactiva, sea muy pequeña o en el mejor de los casos inexistente, cosa que es imposible. Lo que tenemos en el primer caso es un triángulo que llamaremos estético, mientras que en el segundo caso tenemos un triángulo que es antiestético, con una potencia reactiva muy alta y una diferencia muy notoria entre la potencia aparente y la potencia útil. Esto es lo que no queremos, que exista mucha potencia reactiva. La potencia reactiva es energía mal utilizada, desperdiciada, que no termina convirtiéndose en trabajo. La conclusión que encontramos fue que el equipo de tecnología Switch Mode, esperando un consumo menor del 34%, pues encontramos uno de 57% menos. ¿A qué se debe esto? A que aún dentro de la gama de rectificadores de tiristores existen rectificadores de tiristores de onda completa y de media onda. Este es un equipo de media onda. Quiere decir que de la onda de corriente alterna, pues este señor solamente dice, rectificador solamente dice, yo únicamente voy a trabajar con la de arriba, la de abajo ni siquiera me voy a esforzar en hacerlo. ¿Por qué? Por su naturaleza. Entonces, un equipo que consume 57% más, pues estaban tirando mucho dinero a la basura. Inclusive, dando más potencia que el otro, pues Craft PowerCon consumió muchísimo menos corriente, menos energía. Esto al directivo, que es el director general, el buen amigo Carlos Arredondo, pues le hizo mucho eco en las finanzas de la compañía, cambiando inmediatamente la base de equipos que tenía por equipos de tecnología Switch Mode. Y bueno, para perdóname. Andrés, perdóname. Sí, vamos a concluir, que ya... Adelante. Es casi una hora. Por favor. Gracias. Sí. Entonces, me voy a echar estas últimas, ya son muy pocas, ese es el último caso. Si se puede, me dan 2 minutos más y lo acabamos. En el caso del factor de rizo como punto determinante en los tiempos, tenemos este caso de Anodize. Es una compañía que se dedica también a la parte automotriz. Por ahí manufactura piezas recubre piezas para el Corvette. La prueba fue la siguiente. Un tiempo de 26 minutos con un voltaje aplicado de 17.5 volts, esperando un espesor de 8.5 micras. Al finalizar ese tiempo, obtuvieron un espesor de 5 a 7 micras con su rectificador y de 10 a 11 con nuestro rectificador.
aunado hay un consumo de energía 23.87% menos consumo de energía, lo cual nos dice dos cosas, que el performance en la capa nórdica se dobleteó en algunos casos, fue al doble, y pues que existe un menor consumo de corriente. ¿A qué pudo deberse esto? Algo que es fácil de observar es que el factor de riesgo de ellos es 6 veces mayor que el de nosotros. Y otra cosa a la que nosotros culpamos de manera más precisa es a la calibración de los equipos. Mientras que con su equipo pusieron un valor, seguramente dio 25% menos, con nuestro equipo pusieron el mismo valor y lo obtuvieron. O sea, no estaban obteniendo valores reales. Ahora con esto sabemos que el rectificador de corriente no es solamente una caja negra, influye en el acabado de la pieza, en nuestra competitividad en el mercado, en que el proceso sea estable y por consiguiente las finanzas de la compañía. Entonces, yo espero que después de esta presentación se deje de ver al rectificador de corriente como esa caja negra que solo sirve para consumir el 50-70% de la corriente de una planta y que influye en muchas cosas más. Cosas que hay que ponerles atención, más atención de aquí en adelante. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Cuando quieran la segunda parte de esa presentación, nosotros aquí estamos disponibles. Pero bueno, me da mucho gusto conocer a tanta gente nueva y espero que si tienen alguna pregunta en este sentido, pues nos las hagan saber para echar una buena plática. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Nada. Muchas gracias, muy completo y para mí prácticamente todo nuevo. Yo soy más de los recubrimientos orgánicos. Pero bueno, a ver si alguien quiere intervenir y tiene unas preguntas sobre la presentación que nos hizo Andrés y si no yo tengo, luego haré yo unas. Entonces, para intervenir es suficiente abrir el micrófono. Hola Máximo, habla Pedro. Primero que nada, Andrés, muchísimas gracias por tu presentación. Haces ver muy sencillo lo que realmente es más complejo y eso es algo agradable. Te agradezco mucho por tu explicación. En este mundo, sobre todo lo que es la electrodeposición, el rectificador es el alma del sistema de pintura que se está trabajando. Lo que tú platicas es muy cierto, pues hay empresas que, como lo dijiste, lo ven como una caja negra que solamente da un voltaje, da una corriente y bueno, los problemas están en otros lados. Ante esto y ante las nuevas tecnologías que hay, ¿qué experiencia has tenido tú cuando, por ejemplo, te encuentras con un cliente que actualmente está trabajando con un equipo y ahora se va a mover a otro equipo, o sea que va a subir un upgrade? ¿Cuál ha sido tu experiencia así brevemente de lo que has visto en cuanto a resultados, en cuanto al choque de la gente de ahora meterse más al detalle de esto? Es una muy buena pregunta que nos ha pasado a muchos aquí en la oficina. La primera, Pedro, gracias por estar aquí, por su pregunta, es la resistencia al cambio. El hecho de ver una pantalla digital inmediatamente los lleva a que va a ser complicado. Primero la gente de operadores le tienen mucho. No sé cómo suena esto, pero el nivel social de la gente que es operadora, pues está acostumbrado a fácilmente operar con perillas. Entonces, le tienen miedo, le tienen pavor a descomponerlo. Después de un tiempo de uso, nos han llegado a comentar que es más sencillo operarlo que el rectificador tradicional. Número 2, las opiniones de los jefes, los rechazos de línea. A la larga les termina gustando. Dice, yo tengo menos rechazo. Hay gente que ha disminuido sus rechazos, en el caso de la comunidad que les mencionaba, de 20 a 8%. Entonces, dice, trabajo menos. Dice, la otra línea que es exactamente igual, tiene más rechazos. Sí ha habido buenos comentarios. Y después, nosotros en Craft Power como compañía, hay algo que aseguramos, es que es nuestra carta fuerte, es un consumo de 34% menos corriente. Después nos ha llegado a llamar compañías a decir, ¿sabes qué? No solo disminuyó el consumo de corriente, sino que disminuyó mi consumo de abrillantadores, disminuyeron mis rechazos, disminuyeron mis tiempos
cosa que no podemos asegurar para todos, porque a uno le venderá más agua su proveedor de químicos, a otro le venderá menos agua. Entonces, sí, esto es resistencia y sobre todo buenos comentarios. Otra cosa que la gente nos termina preguntando, y yo creo que en esta plática se vale decirlo como plática de amigos, es ¿cuánto me va a costar cambiar esta tecnología? ¿Cuán más caro es? Cuando le hacemos ver a un usuario que si bien sí es más caro que la tecnología anterior, pero que estará consumiendo 34% menos corriente cada mes, pues es ahí donde le hacemos una proyección financiera y observa que sí es redituable, por el ahorro de energía, por el ahorro de químicos, quizás por tiempos, cosas que son inherentes a la mejora. Aunado a esto, pues el afán de algunos usuarios de siempre querer dar un paso adelante. Esas son nuestras experiencias con los usuarios. Sí es difícil, ha sido difícil en América introducir esta nueva tecnología, hay resistencia al cambio, pero los grandes nos han venido apoyando y ha sido como una cascada. Aquel vio que él lo hizo y dijo, yo también quiero. Entonces, esa es nuestra experiencia. Y ha sido buena siempre. Sí, sí puedo. Yo vi hace muy poco, desafortunadamente publiqué solo en italiano y francés, la experiencia de un aplicador. Bueno, verdaderamente es una fábrica que fabrica componentes sobre todo para automoción, pero no exclusivamente. Y en la ocasión de la puesta en marcha de un sistema de gestión 4.0 de la fábrica, cambió también cambiaron algo en la línea de cataforesis. Y el cambio principal ha sido el rectificador. Y nos enseñó los datos. En este caso, lo que iban buscando era digamos, obtener una homogeneidad de espesor aplicado, siendo que en la cuba de cataforesis entran piezas con masas muy distintas. Cada carga tiene su masa y su superficie. Y entonces él nos explicó que con el cambio obtuvo un incremento, en este caso era un asunto de productividad de la línea, un incremento de casi el 30% de la producción, con unos rechazos mucho menor. Sinceramente no sé de quién era el rectificador, pero me explicó que el rectificador de nueva tecnología había vuelto o sea, había cambiado totalmente su línea de fabricación, tanto que luego intervinieron en el horno. Bueno, por supuesto, a más productividad, o sea, se abrió unas posibilidades. Entonces yo creo que esto es muy importante. No sé cuál es la experiencia que tenéis en el campo de la electroforesis. Tal vez si trabajáis con Pedro, sin dudas tenéis este tipo de experiencia, pero sin dudas, además en Europa la energía vale aún más. No es tan barato tampoco en México, pero en Europa más. Y entonces allí sin dudas el ahorro energético, pero sobre todo la posibilidad de mejorar la productividad y disminuir los rechazos que hay en cataforesis, sobre todo en piezas complicadas, no sé cómo se dice en español, sotoscuadra, a donde hay cajas cerradas, semicerradas. O sea que esto, y entonces, y me explicaba, yo no sé si esto puede ser, me explicaba que automáticamente, según carga, el rectificador se configura de una forma distinta para cada tipo de carga. Y esto le permitió, puede ser, ¿no? Esto puede, no sé si he entendido bien, puede ser esto, o sea, ajustar al momento del proceso. ¿Es esto? Sí, se Puede puede ser, ¿no? hacer de manera automática y el equipo reconoce de alguna manera la conductividad del baño y aunque esté seteado a 3000 amperes y la pieza secta a 700,
700 son los que manda el equipo. Sí se puede. Es como una semi-automatización. Sí, a ver, si hay preguntas o experiencias para... Máximo, Máximo, sí. Tengo una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, no muy bien, pero intentamos. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Miguel Díaz, soy de TTX México, soy del equipo de Petro y en parte te adelantaste un poco con mi pregunta acerca del comentario que hacías respecto al cambio del rectificador, Andrés. Y yo normalmente trabajo principalmente en lo que es el área de electrodepositación de pintura, también catafuesis o electro. Mi comentario es que coincido contigo en el sentido de que efectivamente mi experiencia también me dice que los rectificadores son un punto elemental para tener una muy buena apariencia en el acabado de la pintura aplicada por electrodepositación. Y obviamente también en esta industria de la electrodepositación, normalmente solicitamos a los fabricantes de los equipos que tengan un rizo de un máximo de 5%. Y acabo de ver en tu presentación que el factor de rizo que ustedes presentan es incluso hasta el 2%, o sea, lo cual se me hace muy bajo. Y eso obviamente pues va a permitir que la apariencia sea incluso mejor en este tipo de procesos. Mi pregunta concreta para ti sería, ¿tú has adaptado algún rectificador de este tipo de craft en una línea de electrodepositación en México? ¿Ya lo han adaptado también? ¿Únicamente trabajas en lo que son la galvanoplastia? ¿Qué experiencia tienes para adaptarlo a una línea de ICO? ¿O todavía no se ha podido dar? Yo, en la experiencia que yo tengo, no he podido ver todavía un rectificador de craft en alguna línea de electrodepositación catódica en México. Ok, esa es una buena pregunta. La tecnología Switch Mode es muy buena elevando corrientes, pero en el caso de elevar voltajes le cuesta un poquito de trabajo. Actualmente ya se encuentran en desarrollo equipos de tecnología Switch Mode para el proceso. Craft PowerCon llega a un máximo de 160 volts, 180 volts en este tipo de tecnología, lo cual nos ha impedido incursionar de manera directa en esa parte. Craft PowerCon tiene bajo nuestra marca rectificadores de la tecnología pasada para la aplicación de pintura. Pero aún no lo hemos podido ver en su máximo esplendor y con su máximo potencial, con estos voltajes que se manejan hasta de 600 volts, porque la naturaleza de la tecnología por el momento impide que la tecnología Switch Mode se pueda dar ahí. Esta es la diferencia entonces. Ajá, esa es la principal diferencia, sí. Okay. Mira, el año pasado, hace año y medio, preguntamos a los suecos por un rectificador de laboratorio para trabajar, y hace cuestión de 5 o 6 meses nos dijeron ya está listo, ya fabricamos uno. Entonces, no descartemos que en el futuro próximo, cercano, inmediato, pues tengamos algo para ahí. El Centro de Investigación y Desarrollo de Craft PowerCon están trabajando en nuevos productos muy interesantes que no se quedan quietos esos señores, ¿eh? Están trabajando con Claro. eso. Muy bien, te agradezco la respuesta. Gracias, Andrés. Sí, gracias. Porque un 34% de ahorro energético yo creo que le interesa a cualquiera. En comparación con la tecnología precedente. O sea que esto sí sería muy interesante. Además, teniendo en cuenta que las cubas de cata, sobre todo en el campo de la industria del automóvil, son cubas energéticamente muy,
¿cómo puedo decir?, exigentes, ¿no? Y entonces un ahorro energético de este tipo sería fundamental. ¿Alguien más quiere intervenir, preguntar? Aquí ahora es el momento para ello. Bueno, Máximo, solo para hacer una consideración. Soy Pablo. Buenas tardes a todo el mundo. Todos sabemos que el proceso de recubrimiento de pieza, bien que sea orgánico o inorgánico, ¿se me oye? Sí, perfecto. Sí. Es un proceso muy, muy complejo que tiene muchas fases y bueno, armonizarla todo no siempre es fácil, como bien saben José Pedro o Emilio, que nos están siguiendo. Entonces, cualquier cosa que en una parte del proceso sea una mejora, hombre, bienvenida sea, porque si permite un ahorro o permite una mayor eficiencia, significa que estamos haciendo, para así decirlo, un trabajo Kaizen sobre el proceso, ¿vale? Entonces, hasta que no haya algo que sea de una tecnología disruptiva que revolucione todo bueno, lo que conocemos, que lo complete de una forma diferente, el trabajo de cualquier parte que forma el proceso bueno, de proyecto, de construcción y de recubrimiento industrial, creo que sea muy importante. Ahora, igual, estoy totalmente de acuerdo con Máximo que dice que, por ejemplo, uno de los grandes eh, clientes, consumidores o usuarios por ejemplo, e-code, como se conoce más en México, o Cataforesi, como se conoce en Europa, son las industrias de automotriz. Y sería muy interesante poder adaptar el concepto que Andrés ha dicho a este tipo de proceso, porque realmente si podríamos ahorrar un 34, más o menos lo que ha dicho Andrés, por ciento de gasto energético en lo que es el recubrimiento de los chasis de los coches, sería una cantidad bárbara. Se producen alrededor de 90 millones de vehículos al año en el mundo. El 34% de reducción de un coste de una parte importante, ¿no?, de este tipo de recubrimiento sería increíble, ¿no? Así que animo a Andrés y su empresa que se centren en la puesta a punto de este sistema para lo que es recubrimiento orgánico, no solo lo que es inorgánico. Y ya está. Y muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Ha sido muy, muy técnica. La verdad, te confieso que yo no he entendido 100%, pero bueno, la parte importante sí. Muchas gracias. Sí, no, muy interesante. Hay un movimiento en el campo de la industria automotriz para reducir el gasto energético para carrocería, para cada carrocería. Y esto sí consiguió, digamos, las últimas inversiones hechas, se ha conseguido con la reducción de los gastos energéticos, por ejemplo, en la fase de pretratamiento, y en la fase de aplicación, en la cabina de aplicación, digamos. Las cabinas de aplicación hoy día son más pequeñas, tienen sistemas de recirculación y recuperación en el caso de disolventes, de recuperación de los disolventes, incluso de los codisolventes cuando se utilizan pinturas base agua. O sea que en todas estas fases se ha conseguido una reducción muy importante de los gastos energéticos. Si se consiguiera en la fase de aplicación cataforética, sería fantástico.
aquí, a preguntar a los que nos digan algo los fabricantes de líneas de pintura que integran este tipo de sistemas. Pedro, y luego escuchamos a los da Furri si están. Sí, como lo comentaba hace rato, el uso de esta tecnología es literalmente es el alma de un sistema de acabados, porque prácticamente un sistema es una cosa más, una combinación de tanques, de un equipo de manejo de materiales con la aplicación principal, ya que de aquí se determinan cosas fundamentales, tal y como me gustó mucho la última lámina que presentó Andrés, donde prácticamente se hablaba que el acabado de la pieza, que es lo principal, que es tu calidad, la estás dando, pero también determina mucho cómo esa pieza va a competir contra otros competidores, el gusto de tu cliente final, también tu proceso qué tan estable es qué tanto puedes tener esa repetición sin tener que estar malabareando tanto, sino que sea estable, ¿verdad? Pero también las finanzas es importante por el consumo de energía, que puedas tener algo estable, que te pueda dar una, una predictibilidad o puede ser predecible lo que vas a estar gastando en energía y vaya, las finanzas a final de cuentas puedan ser precisas, especialmente cuando se está trabajando con productos que el margen está bastante limitado, bastante ahorcado, como decimos en México, y la verdad ya estás hablando de centavos, centavos de peso, de dólar, de euro, que te están dando realmente de ganancia, y pues tener un proceso que no es estable, pues habrá veces en que te esté dando, a veces que te lo estás comiendo, y realmente te metes en un lío, ¿no? Las tecnologías definitivamente se van moviendo a volverse precisas y exactas, ¿verdad? Precisión, obviamente precisión y exactitud son dos cosas distintas, pero van de la mano. Y tecnologías como estas son las que se deben de ofrecer, garantizar. Cuando estás hablando de un equipo nuevo, pues es más sencillo porque ya viene con tecnología actualizada. El detalle es cuando ya tienes un equipo de algunos años, y dices, oye, pero pues está pintando, está recubriendo, ¿cuál es el problema? Pero en sí ya no es algo que sea estable. Y a veces cree uno estar haciendo dinero y al final de cuentas resulta que no, o está haciendo de más. Y migrar a una tecnología, a veces hay empresas que se esperan a un problema, se esperan a que falle, a que ya estés contra la pared, y solamente algunas sí se mueven a hacer algo más en avance. Nuevamente es una inversión, no cuestan, o sea, tienen un precio considerable, pero como bien decía Andrés, en el ahorro de energía o en la estabilidad y cálculos es donde se puede calcular un retorno de inversión bastante, que puede ser atractivo dependiendo de lo que cada empresa produzca y consuma, ¿sí? Pero en sí es algo de bastante relevancia para la industria, desde el punto de vista de un fabricante. ¿Sí? Sí, Pedro, sí, perdóname, Pablo. ah, Sí, yo sí. sé que en algunos países, en Italia hubo también una época en que estos cambios que están destinados a mejorar bueno, el gasto energético y tal, o sea, que son más amigables con el medio ambiente, incluso como se dice, tiene subvenciones. No sé si, como aquí estamos conectados de todo el mundo, no sé si en algunos países todavía existen estas facilidades, que es decir, que las empresas que adoptan esta tecnología reciben una subvención a fondo perdido por un porcentaje que no sé cuál es y no sé, repito, sé que en Italia existían, ahora creo que no. Si lo enfocamos en otra óptica, por ejemplo, en Europa, si conseguimos engancharlo de una forma en una mejora, sea que necesitaría más cosas, Industria 4.0, por ejemplo, en Europa, este cambio tiene una subvención a fondo perdido del 50%, que es Sí, bastante dinero, o sea que sería una ayuda muy importante para decidir el cambio. No sé si la experiencia de otros países, si me la queréis contar. Gracias.
Sí, yo tomando un poquito la palabra y dejando a otras personas también opinar. En Estados Unidos, cuando una empresa se decide hacer un movimiento de esta índole y puede justificar beneficios tanto para la empresa, medio ambiente, para la red eléctrica, etcétera, puede darse que los bancos o ciertos fondos pueden otorgar préstamos a tasas muy preferenciales, que los vuelve muy atractivos para adquirir algo e irlo pagando de una manera muy atractiva. En México es un poco, por no decir mucho más complicado, lo que supuestamente aparecía como incentivo era la Comisión Federal de Electricidad, da estos incentivos, así como multas por buen uso o mal uso de la energía. Es muy difícil que una empresa diga, mi factor de potencia me está dando algo bueno, entonces de ahí tengo, y de ahí voy a hacer un plan, porque es impredecible, porque si bien puedes hacer bien la tarea, suben las tarifas el próximo mes y pues bueno, se acabó el plan, ¿verdad? Pero en sí, existen organismos que se especializan en temas de equipamiento industrial, pero no es tan, son tasas no son nada atractivas, porque se va un poquito a capital de riesgo. Pero bueno, eso es lo que yo he observado en estos dos países. Sí. Sí, en Europa de principio hay un sistema que se llaman certificados blancos y estos se justifican, digamos, estos certificados los gestionan las grandes eléctricas de los distintos países y funciona según la cantidad de CO2 que se reduce. Entonces, te dan un certificado reduciendo esto porque hemos firmado unos planes de reducción a nivel estatal. Entonces, si puedes reducir de X, te dan un bono que cotiza en la bolsa, además, en la bolsa de valores. Y esto puedes, digamos, las grandes eléctricas están obligadas a hacer un mercado de estos bonos. Y esto es muy complicado, esto prácticamente solo acceden las grandes empresas, es complicado, hay una burocracia tremenda para ello, pero a donde hay grandes usuarios eléctricos esto se puede utilizar y me parece un sistema inteligente. Por supuesto, la energía es tan cara aquí que muchas empresas cierran, empresas energívoras cierran y se van a otros países porque la energía es un factor muy crítico aquí en Europa y sobre todo en unos países europeos, Italia, España, sin dudas, más Italia. En Francia no, tienen energía nuclear en cualquier sitio, no le vale nada la energía, pero en otros países sí, sin dudas. Y entonces esto interesante. Y, otro tema interesante. No sé si allí se conocen, yo creo que algo sí, pero muy poco todavía. A dónde, sobre todo, a dónde se laca, así se dice aquí en España, se laca aluminio para arquitectura. Cada vez más se ven fases de pretratamiento con un flash de anodizado, o sea, un anodizado sin pasivar, por supuesto, porque si no luego no se puede aplicar la pintura en polvo. Y allí también esto es un pequeño nicho de mercado que me parece en crecimiento, además con el aumento del uso del aluminio para aligerar productos. Entonces, fuera de arquitectura, yo creo que esto podría ser un mercado interesante y tener, ya que son instalaciones nuevas, evidentemente el uso, digamos, hacer hincapié en la decisión sobre qué tipo de rectificador utilizar para esta fase podría ser interesante. Allí se ven procesos de pretratamiento con flash de anodizado para aluminio. Pedro. Pues, ¿qué te puedo decir? Todo se puede. Pero al final de cuentas,
más que todo es la experiencia que el cliente quiera perseguir y quiera hacer. Nosotros nos basamos mucho en recomendaciones, los dos tipos, el cliente que llega y pregunta, oye, ¿qué recomiendas? Y el otro que dice, ¿sabes qué? Yo traigo este tema en mente, ¿no? Por lo mismo como fabricantes y no influenciar de que tú me dijiste una cosa y resulta que no era lo que quería, ponemos sobre la mesa y ya cada cliente va desdeñando y ponemos pros y contras de lo que puede ser, y a final de cuentas que los clientes son los que deciden con qué se van a casar y con qué van a perseguir, ¿no? Pero nuevamente, o sea, es un poquito ahí de... Sí, o sea, no es aquí es me parece que es una línea de potencial, sin dudas en aluminio por arquitectura. Hay ya bastantes líneas verticales para perfilería y también para chapas, a donde hacen un flash de anodizado para tener una mayor seguridad de preparación, digamos, de la superficie a fines anticorrosivos. Entonces le hacen este flash de anodizado para sustituir el cromo que, como sabéis, aquí en Europa no se utiliza. En España ya no existen líneas con cromo de tratamiento de aluminio para arquitectura, ya no existen. En otros países, las más viejas sí siguen con cromo, normalmente trivalente, pero bueno. Y entonces esta es una solución que me parece que se está difundiendo, esto del flash de anodizado antes de seguir el ciclo de tratamiento normalmente con pintura en polvo. Vamos. Víctor sabe algo, ¿no? ¿Está Víctor? Espera, Máximo, una cosa antes que hable Víctor, simplemente una noticia que es del viernes. Como que estás hablando de aluminio y energía, la multinacional americana Alcoa ha cerrado su planta de Vigo, sosteniendo que los costes energéticos no le permitían seguir trabajando. O sea que se juntan las dos cosas, el aluminio y la energía. Los costes energéticos son tan altos, ha cerrado, o sea, ha cerrado 560 trabajadores en la calle porque no puede sostener los costes energéticos. Sí. Aquí en Sardeña no ha cerrado porque se lo pagamos los contribuyentes, la energía a la fábrica de Alcoa de Sardeña, porque enseñaron el coste energético, solo con la energía, esto salía más cara la energía de todo el proceso que se hace en cualquier otro país con cargas energéticas más baratas. Sí, no, es así. Sí, Víctor, esto de ¿qué te parece? Porque yo he visto ya unas cuantas líneas, por ejemplo, para solo verdaderamente en aluminio para arquitectura con un flash de anodizado. Bueno, buenas tardes a todos. Evidentemente las especificaciones y las demandas de los clientes cada vez están aumentando, cada vez son más exigentes. Se están aportando garantías mayores, la durabilidad se está convirtiendo en un factor fundamental para poder vender. Y evidentemente las empresas están a la búsqueda de oportunidades continuamente para poder vender sus productos y sobre todo hacerse diferenciar de la competencia. Son muchas las grandes empresas, sobre todo aquí en España, en Francia algunas de ellas también, que ya están empezando a cometer obras civiles para incluir dentro de sus propios procesos de tratamiento de superficies procesos de preanodización. La preanodización sobre un perfil de aluminio prácticamente garantiza la durabilidad de este perfil por el resto de por lo menos vivirá más el perfil que muchos de nosotros. Entonces, esto al final está llevando evidentemente a convertirse en una alternativa
en una carrera que creo que no tiene fin, y es la carrera que tienen todos los grandes extrusionadores a la hora de aumentar las garantías, ¿no? Esta necesidad que parece que tenemos de si yo garantizo 20 años, yo voy a dar 25 y el siguiente dará 30 y así sucesivamente, y al final tendremos perfiles que vivirán más que nosotros, como he dicho antes. La preanodización sobre el perfil de aluminio evidentemente tiene un factor de diferenciación sobre un pretratamiento químico estándar, y es el coste. Metales pesados, hablamos de un proceso bastante más complicado. Recordemos que la extrusión del aluminio para un proceso de lacado tiene un concepto, una calidad y unos parámetros determinados que difieren del aluminio que se está trabajando para la anodización, que tiene otro tipo de exigencias a nivel de calidad. Entiendo que como pretratamiento y como medida de diferenciación es un proceso que hoy por hoy creo que sería la mejor alternativa para garantizar la máxima durabilidad. Creo que técnicamente es el proceso más durable, más duradero que existe actualmente dentro del mundo de las pinturas en polvo, ¿no? O en recubrimientos líquidos. Evidentemente esto no tiene diferencia. Pero sí, en efecto hay empresas que han apostado, grandes consorcios, grandes multinacionales de extrusión de aluminio, que están empezando a apostar por este tipo de solución, sobre todo para llegar a aportar soluciones que superen las especificaciones actuales de Qualimarine o de Seaside, que es un poco el entorno, el ambiente en el que hay mayores expectativas depositadas y donde hay mayores exigencias, que son los elementos que están en contacto con el mar, con el agua salobre, ¿no? Pero sí, efectivamente va por ahí. Yo creo que todavía hay una gran distancia a nivel de costes, a nivel de implantación. No olvidemos que una anodización tenemos que recurrir específicamente a tratamientos por inmersión, cuando la técnica, cuando digamos la línea comercial de la mayoría de las instalaciones nuevas han ido a líneas verticales por tratamiento por cascada o por aspersión. Aspersión ya quizás menos, más por cascada ya, pero hay un choque de filosofías, ¿no? Hay uno de los grandes fabricantes de líneas verticales que tú conoces bien, Máximo, que ha diseñado un sistema que llaman Cube, donde prácticamente en un cubo cuadrado te meten una instalación perfectamente armonizada, perfectamente instalada, ¿no? En un espacio que los perfiles van cruzándose unos con otros y pasan prácticamente a un palmo de distancia. O sea, es una instalación muy... Porque no olvidemos que no todo el mundo dispone también de unas instalaciones que permitan grandes líneas de tratamiento por el coste que eso conlleva. Sí, allí mismo, en una de estas líneas subcompactas, digamos, he visto, allí tienen una cuba, se mueve la cuba, sube la cuba, eso, claro, hay un foso. Hay un foso donde está esta cuba, sube, le da el flash de anodizado, es muy rápido, no es un anodizado, porque si no anodizas, es un flash de anodizado para garantizar que por debajo de la pintura haya un estrato de óxido. Reactivo, por supuesto, no pasivan, por supuesto, es reactivo. Tienes que tener en cuenta que tenemos que tener o sea, cuando hablamos de preanodización, yo por lo menos, o en la parte que yo interpreto de este proceso, entiendo que debe existir una electrodeposición. Y para que esto se produzca, debemos partir previamente de una inmersión del perfil para producir esta interferencia. Sí. Es la cuba que sube para esa capa anódica. Por supuesto, tienen que estar en inmersión. Sí. Claro, sí, lo que pasa es que estas grandes cubas, sí que es cierto que ha habido procesos alternativos que han sido base filmógenos o base crónicos líquidos, orgánicos, donde mediante flash o mediante aspersiones, nebulizaciones de los perfiles consiguen mayores resultados, pero bueno, entiendo que esto es otra tecnología, es otro proceso que nada tiene que ver con lo que estamos tratando hoy, ¿no? Entiendo la preanodización o incluso líneas que han barajado también la posibilidad de hacer aplicaciones, pretratamientos y aplicar cataforesis o E-coat, como lo conocen en Sudamérica, en el continente americano, porque tanto el E-coating yo creo que puede aportar mayores beneficios
sobre todo por la principal compatibilidad que existe en tratarse de capas orgánicas entre sí. Yo creo que son sistemas muy, muy interesantes, que funcionan extremadamente bien. Pero efectivamente la preanodización, que yo creo que tiene mucho que ver también con ese mercado mixto de suministrar el perfil anodizado o lacado, donde hay muchos intereses también de grandes multinacionales ven cómo el mercado del anodizado poco a poco va cayendo y necesitan reconvertir o necesitan buscar fórmulas que permitan reinventar sus procesos para seguir manteniendo los costes y las inversiones realizadas. Yo creo que tiene mucho que ver también con esto. Ahora, eso sí, por supuesto, los ensayos de corrosividad realizados sobre un perfil preanodizado con un acabado en polvo, estamos hablando de resultados que superan las 4.000 horas sin ningún problema. O sea, estamos hablando verdaderamente de resultados top. Sí, muy bien. A propósito, para los que están aquí en la charla, a propósito de resistencias anticorrosiva, Víctor dio una plática, una charla que está en YouTube sobre digamos, las últimas normas en referencia a la resistencia anticorrosiva, que merece la pena escuchar a los que están interesados, porque está súper y entonces merece la pena. Quien está interesado a cuál es lo último en las normativas internacionales sobre resistencia a la corrosión, merece la pena. Es menos de una hora, son 40 minutos, o tal vez menos, pero de muy alto nivel y explicado perfectamente. Hoy, además, mira, hoy curiosamente, si me permites, ya que haces este inciso, y veo que está mi compañero Ignasi Saún, que trabaja para Adaptacolor igual que yo, es un excelente técnico con una experiencia también de más de 30 años. Hoy estábamos hablando precisamente que en este momento en el que estamos, en el que ahora tenemos todo el mundo tiempo para mirar y para pararnos a ver cosas que en otros momentos han pasado desapercibidas, hoy estábamos viendo una norma UNE, una UNE-EN, la 12206, que es una norma que contempla los tratamientos de superficie sobre aluminio de extrusión. O sea, es una norma que viene a decirnos cómo hacer, cómo ensayar, o dicho de otra forma, la alternativa Qualicoat dentro de una norma UNE, ¿no? Ignasi ha sido la persona que le ha estado estudiando en profundidad. Hablábamos hoy antes de esta charla de este asunto y me parece un gran descubrimiento porque verdaderamente sobre el acero teníamos la 12944, una de las normas con mayor progresión en los últimos años. Todo el mundo está hablando ya de los ambientes C4, C5 y demás. Y hoy por hoy hemos descubierto una norma que puede dar la misma cobertura, pero para sustratos de aluminio, sin la necesidad de tener que seguir hablando de Qualicoat, YesB o Qualilacars. ¿Me has dicho ¿Así, 12? ¿Me equivoco? Ignasi, tienes que abrir el micrófono. Sí, perfecto. No, correcto. La 12, máximo, Víctor hacía referencia a la 12.206. Es una norma que aplica acabados de superficie sobre aluminio destinado a la arquitectura, concretamente. Y en la parte 1 habla de los recubrimientos en polvo. Bueno, si has estudiado bien esto, nos lo explica uno de los próximos martes. Ya, no. A ver, son 30 páginas. Leyendo la norma esta, tal como decía Víctor, parece que estés leyendo las especificaciones de Qualicoat. Ni más ni menos, en muchos aspectos. Pero a diferencia del Qualicoat, que no deja de ser un sello de una empresa privada con sus licenciatarias, con sus asociados y con sus productos homologados, al final se inspiran en la parte técnica para reconducirte a este producto de este fabricante, este aplicador, porque, digamos, todos están asociados y están certificados por mí. Eso es un funcionamiento lógico de estos sellos de calidad. Pero fuera de esto hay una norma, y la norma no habla de un producto concreto,
Habla de un proceso adecuado para tratar el aluminio. Y habla de todo, desde la calidad de las aleaciones del aluminio, el decapado del aluminio, la etapa de conversión química del aluminio, y está muy bien. Es la norma que deberíamos tener de referencia para el lacado del aluminio en la arquitectura. No, sin más. Pero yo no estoy preparado para dar una charla de esto, ni mucho menos. Gracias. Vale, muy bien, muchas gracias. Quiero hacer una pregunta. No sé si me escuchan. Sí, buenas tardes. Muy bien. Conozco bien porque hice 2 instalaciones en vertical de aplicación de pintura líquida con el disco famoso electrostático, ¿verdad? Ahora, en el perfil de aluminio que estaba comentando un rato atrás Víctor, ¿cómo aplican el polvo en los perfiles de aluminio en vertical de 6,30 metros? La instalación, la aplicación del polvo se realiza a través de pistolas electrostáticas montadas en un robot que cubre todo el recorrido, los 7 metros de altura. Con reciprocadores y pistola. Ajá. Sí, hay diferentes disposiciones, hay fabricantes que orientan las pistolas en un ángulo de 90 grados y hacen girar el perfil en el centro para cubrir las 2 caras, y ahora ya hay una nueva filosofía de aplicación donde un carro con doble cara lleva pistolas por el interior y por el exterior, y lo que hace es recubrir el perfil por delante y por detrás a la vez en una zona aproximadamente de 2 metros de largo. Esto va calculado respecto al número a la velocidad para la que esté diseñada la instalación. Dependiendo de la velocidad de la cadena de la producción, necesitamos mayor velocidad, mayor número de pistolas o menor. En torno a 25, 28, 30 pistolas son las cantidades que están utilizando actualmente en las instalaciones verticales. ¿Para qué velocidad? ¿Para qué velocidad de cadena? 1.5 o 1.6. Muchas gracias, muy amable, Víctor. Perdona, José Miguel y Víctor, añadiendo a lo que Víctor exponía, no deja de existir también una tecnología para aplicar en pintura en polvo con disco, con un diseño. Imagino que la aplicación de pintura líquida es aquel diseño que la cadena hace una especie de omega alrededor del disco, señor. ¿verdad? Pues también hay aplicaciones en polvo. No es la tecnología más habitual, que es la que ha dicho Víctor, pero no deja de haber estos discos que aplicaban pintura en polvo. Creo que de la casa Sames lo hacía. Tuvo un tiempo que tuvo varias instalaciones así. Y no deja de ser una aplicación muy parecida a la del líquido. En definitiva, una aplicación electrostática con un reciprocador. Es un sistema... perdón. Es un sistema que en los años 90 tuvo gran acogida, porque dadas las carencias que existían en aquellos tiempos en la capacidad de transferencia de voltajes e intensidades de las pistolas que existían en aquel momento, había ciertos problemas de penetración, ciertas carencias a la hora de poder conseguir un rendimiento óptimo de las instalaciones verticales. Luego, con la llegada de las nuevas generaciones de los equipos que separaban ya el voltaje de la intensidad, este problema se mejoró enormemente, y el talón de Aquiles o la daga de Damocles que acabó desechando esta tecnología fue la exigencia de los cambios rápidos de color. O sea, la tecnología por disco retardaba enormemente los periodos necesarios para cambiar de color de una pintura a otra. Las instalaciones históricamente estaban diseñadas para pintar blanco y no era un problema, pero cuando ya hemos empezado a tener otro tipo de exigencias, otro tipo de gamas, otro tipo de demandas, ya las series cada vez se han ido acortando más, la cantidad de colores ha ido multiplicando, y hoy por hoy el blanco se ha convertido prácticamente como un color más. O sea, al final una instalación vertical industrial puede estar haciendo del orden de 25 o 35 colores al día, fácilmente. Entonces, trabajar con tecnologías de disco, que en su día tenía grandes beneficios y un coste de mantenimiento elevadísimo, porque eran tecnologías que funcionaban por fricción del polvo,
Y esto en Y su no momento llegó a no generar... te olvides también, algo que no ayudó nada a las tecnologías del disco, es la granulometría. El polvo tenía que ser un tamaño de partícula muy específico para poderse aplicar, y en cambio la aplicación convencional de Corona es mucho más versátil para diferentes tipos de polvo. Sí, ya esto cambió, esto en las últimas, bueno, luego dependiendo de discos, por ejemplo, hay otro fabricante que tiene una tecnología propia, patentada, con un disco que no gira, o sea, esto es paracaídas y se carga en el borde del disco, no hay mucha presión, se controla muy bien el espesor, esto funciona muy bien, con el problema que decía Víctor del cambio de color, que es más complicado, y ya se pueden aplicar cualquier tipo de pintura. Pero esto, el cambio de color es un problema. Una de las últimas que he visto está justo después, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, está justo al otro lado de la frontera en México, cruzado la frontera con Estados Unidos después de San Diego, a 10 kilómetros de San Diego, dentro de México. Y allí es una instalación grande, tiene 2 discos, creo. Es interesante porque tiene una productividad muy alta, pero claro, cuando hay que cambiar, o sea, que hay que hacer tiradas de un día entero sin cambiar color, porque si no, esto no sale rentable. O 2 días, y si son 3 días, mejor aún. Pero bueno, eso. Nada, volviendo, si os parece bien, que ya son casi 2 horas, yo diría que si Enrique quiere cerrar la parte, digamos, del tema típico de hoy, así cerramos esto y luego seguimos, por supuesto, para quien quiera seguir. Muchas gracias, Máximo. Perfecto. Muchas gracias. Pues antes que nada, agradecer a Pedro por hace un par de semanas habernos invitado a este grupo, a ti, Máximo, por habernos incluido y por haber aceptado el poder dar esta presentación, que conozcan lo que hacemos a partir de noviembre del año pasado oficialmente para toda Latinoamérica, ¿no? Tenemos distribuidores en Colombia, en Brasil, en Argentina. Estamos por cerrar también con Chile. Nos impidió ese cierre la pandemia, que también nos ayudó a poder entrar a este tipo de pláticas, de estas charlas técnicas, amenas, informales, que creo que nos ayudan a todos. Y ahí pusimos nuestros datos, tanto los de Andrés como los míos. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que nos quieran hacer personalmente, ya sea aquí o en Europa. En Europa pues está la que está allá. Tenemos distribuidores en España, está la directora de la región. Entonces, si necesitan algo más de información, sí tenemos rectificadores para el tipo para E-Code, pero son de la otra tecnología. Como decía Andrés, Switch Mode está limitado para el voltaje hasta 160 volts, pero sí fabricamos de la tecnología SCR. En nuestra fábrica en India sigue fabricando los equipos. Entonces, lo que necesiten que pudiéramos ayudarlos, colaborar con ustedes para algún proyecto o para alguna plática de este tipo, creo que Andrés ha agarrado una manera peculiar de dar esta presentación de una manera sencilla para cualquier persona que pueda entender lo que es un rectificador. Pues agradecer a todos por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias, Enrique. Además, aquí tenemos también que no han intervenido los importantes fabricantes de líneas de pintura de Colombia, Gianfranco y Marco Gaffurri, me parece, y Héctor, y todos están en línea. Yo no sé si
Si hacen también líneas de cataforesis o de ICOT, bueno, ya tienen la posibilidad de contactar contigo, Enrique, y con Andrés. Muy bien, muchas gracias. Ha sido, No, gracias a ustedes. Gracias, ha sido muy interesante. Y si te interesa Brasil, tenemos también el lunes, hacemos las charlas para los amigos de Portugal y de Brasil, en portugués. Y entonces, Ok, entonces estamos en contacto. Si en el caso de que os interesara, lo incluimos allí también. perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos. A vosotros. Gianfranco, Héctor, vuestra experiencia con sistemas de electroforesis, ¿tenéis experiencia en electroforesis o solo os dedicáis a líquido y polvo? Hola, ¿me sentite? ¿Me Sí, escuchan? perfecto. Perfecto. Hola, soy Héctor. No, electroforesis en Colombia es muy incipiente. Hay solamente 2 pequeñas plantas, una muy antigua que aplica sobre ruedas en acero de automóviles y otra que aplica sobre las parrillas de los evaporadores de los refrigeradores. Esas son las únicas 2 líneas que hay. En cuanto a rectificadores de corriente, hace muchos años nosotros hacíamos líneas de galvánica. Entonces vendíamos muchísimos rectificadores para el cromado duro, niquelado, plateado, zinc, bueno, todos los procesos galvánicos. Tenía una pregunta que se me ocurre ahora, porque, Enrique, todo el tema que habló sobre los rectificadores de corriente, no escuché ondas pulsantes. Nosotros, hasta hace, bueno, que vendíamos nosotros equipos para galvánica hasta hace unos 20 años, vendíamos muchos de ondas pulsantes que reducían los tiempos, se podía trabajar con mayores intensidades de corriente sin que las piezas se quemaran y bajaba los costos, lógicamente, por reducir el tiempo de aplicación. En el cromo duro funcionaba muy bien, en el anodizado, excelente, pero no sé si todavía esa tecnología se está usando o no se usa más, o yo quedé fuera del tiempo. No sé, eso es lo que... Pero en electroforesis en Colombia es muy incipiente, está comenzando apenas, hemos hecho algunas ofertas, pero no se ha llegado a nada. No se ha llegado a nada. Gracias. Sí, ¿quién contesta? ¿Andrés o Enrique? Tenéis que darle al micrófono, por favor. Perdón, la primera parte la perdí porque Enrique me estaba dando alguna indicación, pero ¿me podrían repetir así la primera partecita de la pregunta? No, la primera parte era que en Colombia la electroforesis o cataforesis muy incipiente. Está comenzando solamente. Hay 2 plantas muy viejas, una traída de España y creo que ambas son traídas de España hace más de 25 años, que trabajan cantidades pequeñas de ruedas para automóviles en acero y la otra los evaporadores de refrigeradores. Pero yo sí vendía hasta hace 20 años muchos equipos, muchos rectificadores, porque hacíamos planta de galvanoplastia. Línea, ¿no me oye? ¿No me oye? Sí, te escucho fuerte y claro. Ya, pensé que no. Y en esa época nosotros ensamblábamos los rectificadores aquí, traíamos los componentes de Italia, de una empresa muy conocida ya en esa época, creo que sigue siendo igual, y para procesos de anodizado, cromo duro y cobre ácido también, para acelerar el proceso y trabajar con intensidades de corrientes mayores, usamos ondas pulsantes y reversibles.
no sé, no te he oído hablar de ese tipo de procesos en los equipos de ustedes. ¿Todavía existe ese proceso o ya no se necesita? Sí, existe un modelo de equipo, sí. De hecho, hay estudios muy significativos de cómo el pulse plating ayuda a mejorar Exacto. los desempeños. También la reversibilidad, también para cromo duro, para la activación, se utiliza. Sí, en específico nuestro producto en su versión de polaridad reversible cuenta con esa función. La activación, ya sabes que es como un minuto de Sí, activación y correcto. después la corriente se va directa y ¡pum! Se sube. Sí, se sigue utilizando habitualmente en la industria y es una prestación que el equipo tiene. Ah, ese el equipo tiene el de ustedes. Sí, es correcto. Me gustaría mandarle información para que lo viera. Por favor, yo lo voy a buscar ahí el nombre de ustedes y les pido algo para informarme acá. Entonces usted está en Colombia, ¿verdad? Sí, 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 en Colombia. A ver qué día nos damos la vuelta por allá. Tenemos la intención de ir otra vez. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos acá. Cuando nos dejen, ¿no? Así es. Exactamente. Yo Exactamente. también Cuando nos tengo dejen, necesidad de porque ir, ahora pero, es pero no se puede. complicado. Muchísimas gracias, Enrique. Sí, Y además tú, Héctor, de Colombia, sí, con pasaporte italiano, sí, sono no, italiano, pues yo. eso, entonces lo peor, que nosotros no nos quieren recibir en En ninguna ningún parte del lado. mundo, en ningún lado, ojo. Somos los que llevamos la pandemia. Eso. Pero bueno, Pero Yo hay que tengo salir. un Algún sello día, algún colombiano en día. mi pasaporte que siempre hace que me den una calurosa bienvenida en cualquier país al que llego y me hacen unas preguntas más, hasta me dan un vaso de agua para que las conteste con calma. Interrogatorio. Sí. claro. Lo que Bueno. pasa es que con todos los viajes que hemos tenido que retrasar, que tenemos todos, yo creo que el mundo va a ver, yo qué sé, 400.000 veces los Una viajes que había explosión. antes, porque claro, tiene que hacerlo. Y has tenido lo tiene ahí acumulado y tendrás que hacerlo, sí o sí. Así que Estamos reprimidos todos. ya. Ah, bueno, bueno, interesante. Muy interesante, Enrique, toda la charla, todo y los equipos. Gracias, no, gracias a ustedes. Entonces espero el contacto para cuando vengan, cuando podamos. Muy bien. Ok. Muy bien, sí, entonces, o si consigue aquí en el chat y luego cuando publicamos, o si no, enviamos nosotros los contactos para que todos sepan y Ok. puedan contactar con todos. Me Va parece bene. muy bien. Muy bien, de acuerdo. Entonces, yo diría que hemos acabado para hoy. Os agradezco, por supuesto, a nuestros amigos que compartieron con nosotros sus conocimientos y, por supuesto, agradecer a todos, a Pedro. Pedro ha sido quien nos presentó a Enrique y Andrés. A Paolo, por supuesto, a Víctor, a Héctor y a todo el grupo que siempre aporta, yo creo, mucho en estas charlas. Todos los encuentros que hemos hecho se van publicando en el canal YouTube de Reconal Ediciones y entonces que se pueden volver a ver. Y nada, y entonces la cita es para el martes de la semana que viene. No me acuerdo si ya tenemos un tema decidido. Bueno, creo que era algo sobre la pintura en polvo con Víctor, pero no me acuerdo. Entonces vais a recibir la invitación para el próximo martes.